Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ya estamos grabando. A mí me resonó estos ciclos que creo que decía Rovelli, que era la instancia de formulación del problema, ¿no? Que es lo más o menos lo que estamos haciendo ahora. Bueno, ¿qué hacemos con dos sistemas distintos como son la presencialidad y la virtualidad? Y de hecho, a lo último, como que se tiró más, bueno, también hay que ir corrigiéndolo sobre el proceso, que también me hizo acordar un poco a la evaluación que se hace cuando ya está aplicada, digamos. Eh, no sé, igual yo la verdad que no me metí porque no, no lo entendí muy bien. Los textos me parecieron como que tiraban mucha información, Ujú. un listado de muchas cosas, y bueno, recién lo tuve que releer así por arriba, pero me hizo acordar más que nada eso, a cómo, bueno, la formulación del problema, en qué situación estamos, cuál es la data, que para eso es lo que sirve el análisis de la política pública, que creo que decía Fontaine. Y todavía estaríamos como en esa formulación, digamos, de la política. ¿Qué otra, qué otra impresión tuvieron? ¿No? Digo, ¿les pasó lo mismo que a Augusto, así demasiada información, mucha, Sí, como, comparto lo que dice Augusto, principalmente también retomando lo que decía vos, profe, pues yo vengo de sociología, entonces más o menos tenemos una formación sobre la diferencia entre políticas públicas, política institucional, etcétera, y capaz los compañeros no, y es verdad que le robé y tira muchísima data, mucha data. Principalmente creo que para dividir los debates, al menos en el texto de Rovelli encuentro que hay una idea de qué es una política pública, o sea, un esbozo general, qué es política educacional o el segmento educacional de las políticas públicas o del Estado, el debate sobre la metodología, ¿no? De qué debe evaluar una política pública, los actores, la institución, el sistema, y bueno, ahí que habla de los subgrupos, ¿no? Como que hay 5 subgrupos para considerar a la hora de una política pública, y después Los mecha subsistemas, la puede ser. Ay, perdón. no, Ahí está. termino, y la reforma de los 90 ahí como esbozando, ¿no? Como formas de ejemplo de esta política pública. Decía Augusto, perdón. No, no, esto de los subgrupos eran los subsistemas, creo que decía también. Ahí va. Que después creo que Fontaine, si mal no recuerdo, o Acuña, se centra solamente en el subsistema del gobierno, digamos, que es en lo que focaliza. Vamos a volver al PowerPoint. Vamos a ver si nos ayudó, porque me parece importante lo que están señalando y de no dejarlo pasar. ¿Qué otras cuestiones les resonó? ¿Quedaron no muy claras o que ameritarían un análisis más profundo? Quizás yo de incertidumbres, al menos mía, no sé a dónde apunta la unidad. Digamos, porque Bien. bueno, como decía antes, como que veía mucho, bueno, de la reforma de los 90 bueno, sobre políticas públicas educacionales o instrumentos de intervención en las políticas. Así que, al menos esa es mi duda, para dónde apunta. Arranquemos por ese lado, Alejo. ¿Para qué? ¿Para qué esta unidad? La materia podemos pensar en tres claves. La primera, si ustedes quieren, es tratar de construir un relato sobre cómo fue el sistema educativo y cuáles son los núcleos más críticos del sistema educativo en la Argentina. Por eso arranca el relato. Bueno, hay una primera clase que es la que vimos al principio, que son los sistemas educativos, meritocracia, las funciones generales, pero después es todo un relato más histórico, y que hasta la clase pasada llegamos a los 60, 70.
Ahora, para analizar las reformas educativas más recientes, decidimos, digamos, hacer un corte y no mirarla en la secuencia solamente histórica, sino con un instrumental de análisis de política. Entonces, esta unidad, y me quedo pensando en lo que ustedes dicen, porque quizás tiene demasiada información, es como que quizás es demasiada información para lo que vamos a ver y quizás con menos alcanzaría. Bueno, esto es un dilema pedagógico de siempre, ¿no? Pero digamos que es la razón por la cual meter esta clase más conceptual. Entonces, la segunda cuestión es en qué medida, bueno, eso que aspiramos a que cumple una función, apuntaba. Yo armé la clase, no es que la voy a repetir, pero digamos la que está, que, digamos, para entrar en el tema de políticas educativas y políticas públicas había que hacer un repaso de algunos debates del Estado para ver este que si ustedes quieren es la clave, o por lo menos el argumento principal de pensar la política pública, de que hay políticas que son, o que tradicionalmente en el Estado burocrático son de arriba para abajo, en que el Estado es el único actor, ¿no? Y pensar más en las características que hoy asume la política pública, en el cual el Estado no es solamente el actor exclusivo, ni mucho menos, sino que al contrario está a los codazos con otros actores, que en realidad el tipo de intervención es mucho más de regulación, menos prescriptiva y más de abajo para arriba. Ahora, este esquema apuntaba, yo creo que lo dije en la clase, pero a romper en cierta manera la visión lineal de cuál es la política. Un poco algo de lo que charlamos al principio, tiene que ver, bueno, con cómo pensar la política pública. Digo, desde esta analítica, la discusión que tuvimos respecto de la universidad no es un problema solo del Ministerio de Educación, no es un problema solo del CIN, no es un problema del rector de la Universidad de La Plata, no es solamente un problema del decano de la Facultad de Humanidades, porque es un conjunto de actores que participan precisamente en el sentido de las acciones. Ahora bien, planteado eso, la segunda cuestión que era importante, que por lo menos nos parecía importante, es pensar que la política no es una suerte de input-output. Entra por un lado una demanda, sale una acción. No, digo, es cierta, es pensar que el ciclo de la política, con todas las críticas que les hicimos al ciclo, tiene la ventaja de decir, bueno, no es lo mismo el momento en el que se define, se formula una política que el momento que se aplica. Que el momento que se formula es un momento de, bueno, todos los momentos son de discusión, pero en ese momento inicial es casi de acuerdo a cómo formula el problema, formateo las posibles alternativas de solución. O sea, cómo yo formulo el problema, en cierta manera me va a marcar las posibles áreas, no las posibles áreas, las posibles orientaciones que va a adoptar esa política. Si yo digo que el problema ahora de la virtualidad es un problema tecnológico, y bueno, qué sé yo, armaré la política pública con paquetes gratis de datos, repartiendo computadoras o smartphones. Ahora,
si yo reduzco la política a eso, ¿no? Digo, bueno, hay otras dimensiones que no operan. Por ejemplo, que los alumnos tienen desiguales trayectorias educativas, tienen desiguales background, que aunque le des el aparato, bueno, necesitas tener conectividad. Bueno, digamos, si yo reduzco el problema, bueno, la política que defino tiene los límites de esa forma. Les digo más para que vean, si yo digo que el problema de la deserción de los estudiantes es un problema socioeconómico, bueno, la respuesta es que para resolver ese problema, la política, digamos, debe ser una política de becas. Bueno, cuando uno evalúa, bueno, ¿qué resultados hubo respecto de esa política? Y cuando uno ve que en realidad la retención de los estudiantes no aumenta a medida que hay más becas, bueno, uno tiende a pensar de que la beca resuelve algunos aspectos, pero otros no. Pero si pienso que la política para resolver eso es solamente la beca, bueno, en ese sentido estoy diciendo que la forma en que defino el problema, en cierta manera, me marca los límites y posibilidades de la política. Ahora, esa definición del problema, en el momento de formulación de la política, es precisamente el objeto de la disputa. En el cual los actores afectados o incluidos en ese problema pujan por imponer, vamos a decir, su definición. Vamos a hacerlo un análisis de coyuntura. En distintos ámbitos, yo dije al pasar, se está o hay una idea de discutir una ley de educación superior. Bueno, la pregunta es, ¿quiénes son los que impulsan ese debate? ¿Por qué les interesa o qué intereses tienen ese debate? ¿Cuáles son las visiones que hay? O sea, supone pensar de que, suponiendo que vamos en un proceso de discusión de la ley, de que hay actores que están discutiendo cuáles son los problemas, cuáles serían las cuestiones que debería ocuparse esa ley. A ver, esperen que... ¿Quién? ¿O hay un chat largo? No, quería hacer Alejo. un aporte, profe, de lo que estaba diciendo usted, Bueno. del momento de la formulación del problema, Perfecto. ¿no? Lo que Oslak llama la cuestión, La digamos, cuestión desde qué enfoque ves socialmente la cuestión, problemática. Muy bien. cómo problematizamos el problema, cuál es el problema. Exactamente. Bueno, en este caso es lo mismo. Pero en ese sentido de traer acá esta discusión, la otra cuestión que me parece importante como para remarcar, o que por lo menos a mí me parece importante remarcar, esperen que busco acá el PowerPoint. Es el esquema de Acuña. Les decía que ese documento no es tanto un texto académico como un manual para hacer una evaluación de sistemas educativos. Con este esquema se evaluó el de Chile, el de Colombia, el de México, que si les interesa también les hago circular los informes. Pero básicamente la idea de este esquema de evaluación es que para evaluar cómo funciona un sistema educativo, estos son los supuestos de Acuña, ¿no? No estoy diciendo que sean así,
te estoy contando lo que Acuña piensa de que el sistema educativo lo ve como si fuera el sociólogo alemán Luhmann, como si fuera una serie de subsistemas. Y como que el sistema principal sería el subsistema de gobierno. Y él define otros 4 subsistemas que uno podría pensarlo no tanto como subsistemas, sino como herramientas de la política. Una herramienta de la política, cuando digo herramienta me estoy refiriendo a instrumentos que me sirven para intervenir en la realidad social en función de resolver o no un problema socialmente relevante, ¿no? Como dice Oslak. Entonces el financiamiento, la evaluación, el currículum, yo puedo pensarlo en términos de dispositivos, en términos de instrumentos o de herramientas de intervención de la política, ¿no? Pero profundizando un poco en el esquema del sistema de gobierno, este cuadro me parece bien interesante porque acá muestra, es como si fuera un mapa de qué actores intervienen. No estoy diciendo que todos intervienen en la diseño de política, sino que según el tipo de política educativa pesan mucho más algunos actores que otros. Por ejemplo, uno tendería a pensar que la discusión sobre políticas universitarias no le interesa mucho a las provincias. Es un problema de la nación con las universidades. Las provincias les podrá interesar que creen alguna universidad, pero no es un actor relevante a la hora de pensar el lugar de las universidades. Uno, lo mismo podría decir también de los municipios. Ahora, no es lo mismo que si yo analizo el proceso de creación de una nueva universidad, en el cual sí hay un peso de las provincias, de los municipios, etcétera, etcétera. Eso por el lado de los actores, pero también uno podría decir que puedo mirar esos distintos actores en función de los recursos. Cuando digo recursos me estoy refiriendo a qué, para no decir nuevamente recursos, digamos, qué tipo de rasgos, fuerzas o habilidades ponen en juego estos actores para hacer prevalecer sus intereses. Entonces, podemos pensar recursos financieros, capacidad de presión, capacidad de bloquear iniciativas, expertise. O sea, cada uno de esos actores en esa disputa por el sentido de los problemas, por el sentido de definir los problemas, pone en juego una serie de recursos. Pero a la par, vamos a decir que no solamente pone en juego ciertos recursos, sino que también influyen ciertas ideas, ciertas valoraciones, que son los que mueven a esos actores. Para que no sea tan abstracto, ¿no? En la clase que viene, esto es una suerte de avance, una suerte de avant-premier que van a tener ustedes. Bueno, la reforma de los 90, digamos, en la clase que vamos a trabajar, vamos a ver de que van a intervenir distintos actores, o sea, no solamente los organismos internacionales, sino otro tipo de actores en la definición de esa política.
Y vamos a ver, y esto es importante que lo retengan, porque comparado las reformas de los 90 de orientación neoliberal con lo que vamos a analizar en el periodo de las políticas educativas durante el macrismo, bueno, vamos a ver dos periodos, entre comillas, caracterizados como neoliberales, en el cual las políticas van a ser bastante diferentes, no lejos de lo que uno pensaría, políticas educativas con rasgos diferentes. Es más, vamos a ver que si miramos ya en el largo plazo las políticas de los 90 hasta el día de hoy, podemos encontrar asombrosas continuidades en gobiernos que se supone son de orientaciones diferentes. Y esto lo vamos a explicar alrededor de qué actores, de cómo se define la política, alrededor de qué resultados se fueron dando. Hago una pregunta un poco más provocadora hacia ustedes, que tiene que ver con lo que discutimos hace un rato, ¿no? De tanto uso la idea de neoliberalismo, parece una suerte de lo que se llama un significante vacío. ¿Qué, digamos, qué es lo que en su representación tiene una política neoliberal? Cuando digo en su representación, ¿qué es lo que opinan? ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que definirá? Esta política es neoliberal, esta política no es neoliberal. Yo lo entiendo en relación bueno, ahí justo lo pone Eugenia, el achicamiento del Estado, que el Estado deje de estar en esas funciones que creemos vitales para defender a derechos humanos, etcétera, etcétera, como puede ser la educación. Pienso yo, porque todavía no leí nada sobre la reforma de los 90, al pensarlas como neoliberales es que el Estado deje de poner, de financiar, o al menos como lo hacía antes, a la educación pública. No sé, lo único que esté sobre la ley federal puede ser de educación, que relega a las provincias. Pero por eso digo, a ver, la regla mnemotécnica sería, los gobiernos que achican presupuestos son neoliberales y los gobiernos que mantienen o aumentan no son neoliberales. Ese sería el argumento en este caso puntual. Es una simplificación absoluta. Perdón, Alejo, perdón. Bueno, pero bueno, si querés ponerlo en esos términos, No, perdón, no. Vamos a hacer más. Sí, gobiernos que tendencialmente tienden a achicar el Estado y la inversión, y otros que tienden a mantener o aumentar. Pero digo, la pregunta sería, ¿qué es lo que me define? ¿Qué aspecto? Y voy a decir, esta es una política neoliberal. No, porque digo, si es por ese criterio, el actual gobierno sería súper neoliberal. Pobre Fernández. O sea, para mí también tiene que ver con en No dónde le gustaría, pero este gobierno, si ese es el criterio, sería súper neoliberal. Sí, también depende, es eso, no es lo mismo el gobierno neoliberal de los 90 que el de Macri, o sea, creo que, a ver, capaz estoy diciendo una burrada, pero creo que hubo mucho gasto público destinado a educación, pero como que hubo una reforma de programas orientados a la educación empresarial, a formar recursos humanos para las empresas, la cuestión esta de las pasantías que surgieron también.
pero no sé, no estoy segura si es que aumentó, al menos en el presupuesto educativo, el gasto en el gobierno de Macri, pero puede ser que, como dice Victoria, que depende en qué, capaz aumentan el gasto y el presupuesto para algunos sectores, achican para otros, o invierten con diferentes lógicas. Pero En esta cuestión volviendo a la pregunta, Eugenia, ¿qué es lo que... a ver, vamos a buscar algún verbo. ¿Qué es lo que marcaría el sentido que digamos que es una política neoliberal? Porque si vos lo Perdón, relativizás tanto, la pregunta es entonces, ¿cómo sé? O sea, uno podría, a ver, vos corregime, ¿no? Podríamos decir por las finalidades que se define neoliberal por los fines a los que busca, o los que propone, a los que pretende impulsar. ¿Se entiende? O sea, en el modelo simplificado que hice de lo que dice Alejo, bueno, el argumento sería, son neoliberales los que achican, los ajustadores, y no serían neoliberales los que invierten. ¿Se entiende? O sea, en este caso serían neoliberales por los fines, por las ideas que impulsan. Por ejemplo, Profe, educación hay una empresarial. compañera que está escribiendo en el chat. ¿Cómo? Hay una compañera que está escribiendo en el chat A ver, una respuesta a lo que decía. ¿ya escribió en el chat? yo escribí en el chat, Ahí, yo Rocío. creo que hay algo como seguir el ritmo y los propósitos cambiantes del mercado, digamos, del capital, que cambian. Por eso el neoliberalismo no es igual en todas las épocas y menos en todos los territorios y demás. Entonces es como seguir, o sea, quizás en un momento el ritmo, o sea, el ritmo que necesitaba el mercado era el achicamiento del Estado y quizás en otro momento necesita que la educación no se achique, digamos, el presupuesto a la educación, pero que se oriente la educación sí o sí a un lugar determinado. O sea, no sé si se entiende lo que quise decir. Sí, pero la pregunta es que planteado así es muy relativo, o sea, ¿cómo podría decir si cambia siempre en cada las épocas, sería algo interesante, porque cambia en todas las épocas sin cambiar de ser neoliberal? ¿Se entiende? Sería una suerte de gato pardismo, un Claro, o sea, es neoliberalismo, como, un o sea, neoliberalismo encubierto. entiendo, o sea, es medio complejo también, o sea, digamos, decirlo en una palabra específica, pero digamos, yo creo que esto, que ya seguir el ritmo sí o sí que te marca el mercado y el capital en todas las épocas determinadas y qué sé yo, es como que apunta, o sea, está bien, el ritmo te lo marca globalmente también, o sea, como que son discusiones también como que se van mucho más porque globalmente todo el tiempo el capital te está marcando los ritmos, los cambios, qué sé yo, pero digamos, seguir específicamente todo lo que te marca da cuenta de, bueno, también entran otros temas, la dependencia de nuestros países, Latinoamérica, bueno, nada, es más complejo. Claro, pero por eso... Profe, ¿usted qué piensa que es neoliberalismo? No. Por Ya que eso digo, el tema era escucharlo ustedes a ver para dónde corren. Bueno, cuando se dice de que en realidad está vaciado de contenido, es un poco esto, de que les, digamos, se vuelve tanta cantidad de cosas y te vuelve tan arbitrario que todo es neoliberal y nada es neoliberal. Entonces, bueno, uno podría pensar, y digamos, en el sentido, digamos,
primero, neoliberal y liberal. Arranquemos por esa distinción. Cuando, Profesor, ¿sí? o sea, el liberalismo es, digamos, siempre hablando desde un punto de vista económico y se puede entender también como una suerte de extensión de la doctrina filosófica con igual nombre, pero empieza antes de lo que se llama el estado de bienestar. Por Después se supuesto. extiende el modelo del estado de bienestar de Keynes, por eso se habla básicamente de economías neoliberales o keynesianistas, y el neoliberalismo es lo que surge cuando, bueno, el modelo de Keynes colapsa y ahí vienen justamente, entre otros, no me sale ahora el nombre, pero bueno, Milton ya Friedman. se me va a ocurrir, y es como que hacen reformas al modelo liberal, o sea, las reformas que hicieron que de alguna forma cayera en la obsolescencia, y bueno, y existe este surgimiento. Milton Friedman, por ejemplo. Milton Friedman Blanco, ¿por qué no arrancamos por el principio del liberalismo clásico para que se entienda por qué es neo? Entonces, cuando uno mira, el ejemplo sería cómo caracterizamos el orden político de principios, de fines del siglo XIX, principios del XX, que le llamamos un modelo oligárquico liberal. Oligárquico, decíamos en aquella oportunidad, en términos de que los puestos de gobierno están reducidos a una élite que ocupa los cargos. Y liberal, decíamos en función de que ese grupo dominante partía de la idea de que en la esfera económica el Estado no debía intervenir, que el modelo de agroexportador, que lo que tenía que hacer el Estado es darle libertad a los actores, digamos, del campo, vender, etcétera, etcétera, y que lo que sí debía hacerse cargo el Estado son aquellas que no puede, digamos, hacerse cargo el mercado, como es la salud, la educación, etcétera, etcétera. Por eso es de que en el caso de Argentina priorizó la educación pública y no darse a la iglesia. Entonces, digamos que los gobiernos liberales tienen esta suerte de dogma, digamos, de que, digamos, el Estado debía ocuparse de aquellas cuestiones, comillas, esenciales y dejar el mercado, la sociedad. Como verán que liberal en términos económicos no necesariamente va de la mano de liberal en lo político. Porque Claro, esa eso iba a clase decir. dominante, En este país, para mí, el liberalismo siempre pasa más por lo económico que por lo político. bueno, pero déjame cerrar el argumentito. En esa generación del 80, digamos que su liberalismo en lo político fue mucho más limitado, digamos, fueron más bien Sí, conservadores en ese punto claro. de un sistema más cerrado, menos democrático, menos liberal en el sentido político. Bueno, Sí. ahora, si vemos esta visión, efectivamente, como dijo Branco, digamos, a nivel global, los años 60 y 70 marcan la construcción en los países centrales y mucho más modestamente en la periferia de lo que llamamos los estados de bienestar, que son aquellos que, digamos, avanzan en la idea de que el Estado no es solamente el garante de derechos políticos, votar, derecho a la opinión, derecho a profesar las religiones, derecho a expresar las opiniones sin persecución, sino que el Estado debe avanzar en garantizar derechos sociales, que no es un Estado, digamos, solamente que se ocupa de las garantías civiles, sino que asume como parte de sus tareas garantizar ese derecho social. ¿Mm? O sea que en ese sentido, digamos que rompe el criterio liberal de que el Estado no se tiene que hacer cargo de esas funciones, sino que este Estado va a intervenir, ahora sí, en la esfera económica para compensar desigualdades, para orientar a los actores, etcétera, etcétera.
Entonces, se llaman políticas neoliberales a las que se van a dar en los años 80 en los países centrales y en los 90 en la periferia, que van a hacer la crítica a ese estado social, a ese estado de bienestar. Críticas, la verdad, bastante interesantes, porque lo que van a criticar es que en realidad esos estados de bienestar van a entrar en un proceso de crisis de financiamiento, un poquito más largo, pero básicamente lo que van a cuestionar son dos aspectos, las teorías neoliberales. Que el Estado, lejos de ser la solución, es el problema. O sea, a diferencia del pensamiento, digamos, más socialdemócrata, dice, bueno, el problema que hay es que precisamente el Estado se mete en cuestiones que no debe meterse, sino que son los actores individuales, sobre todo en la idea del mercado. Esto tiene una explicación, si quiere profundizar, pero me interesa el argumento. Que en la medida que el Estado se vuelve un actor económico, bueno, se vuelve un problema. Entonces, lo que hay que dinamizar es ese capitalismo a través precisamente de desmontar esas regulaciones que había montado el estado de bienestar. ¿Para qué desmontar? Para que, comilla, 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 los actores libremente persigan sus intereses y el mercado, esa mano invisible, distribuya más y mejor esos recursos. O sea, el pensamiento neoliberal, y acá el neo es importante, porque los neoliberales necesitan de un Estado fuerte para hacer eso. No es que rechazan el Estado, O sea, el primer liberalismo, Estado atrás, aléjate, aléjate. Los neoliberales son, en ese sentido, profundamente estatistas, en el sentido del efecto del poder que tiene el Estado, aún en este caso para desmontarse. Ahora, el punto, y esto es lo más preocupante, es que, y estos son los aportes que vienen no de la teoría económica, sino más bien del pensamiento social y en particular de Foucault, que Foucault, que muy tempranamente vio otros efectos sociales de estas políticas neoliberales que tienen que ver cómo afecta en el comportamiento de los individuos. Foucault entendió que esta sociedad, que estos estados que en cierta manera desmontan ese estado alrededor de privilegiar la libertad de los actores económicos, la libertad no solamente iba en la esfera económica, sino en todo el conjunto de esferas societales. Que la idea de libertad es un vector que también paradojalmente supone formas de dominación en el cual el sujeto participa activamente en su dominación. Que ya no necesita, digamos, que funciona más bien. Les recomiendo este filósofo coreano, alemán, Byung-Chul Han, La sociedad del cansancio, la sociedad del rendimiento. Dice, el capitalismo ahora es un capitalismo que apela
activamente a la idea de libertad y a la idea de autoexplotación de los individuos. ¿Mm? Dice, si en el capitalismo de Marx, en los orígenes, la neurosis era el efecto en términos psicológicos, la alienación, ahí como lo veo Alejo, ahí con sus cuadros y sus mandatos ahí de horarios, el capitalismo actual, el capitalismo actual no necesita de eso. La forma psicológica del capitalismo actual es la depresión, del individuo que está agobiado de sus propias responsabilidades, que está tensionado. Entonces, es interesante porque les traigo lo de Foucault, porque lo que Foucault vio es de que la economía puede moverse más o menos en este eje de mayor liberalización, pero lo que queda de esas reformas neoliberales es la racionalidad neoliberal en los actores. Que ahí sí tiene que ver con algo que ustedes también señalaron, con esta cuestión de lo individual, pero no es solamente lo individual por hacerlo solo, sino es la idea de una subjetividad que en el fondo descree de ese espacio de lo colectivo, como un espacio, digamos, de construcción. La visión neoliberal es la que te dice, finalmente chicos, están solos. O sea, está todo bien, vamos a tomar cerveza, vamos a la plaza, pero en las cosas fundamentales están solos. O sea, y es ese discurso que se manifiesta, por ejemplo, digo, uno puede decir, bueno, esta modalidad tiende a acentuar ese carácter mucho más solitario. En cambio, si estamos en la facultad, al menos tenemos alguna imagen que hay un colectivo, que tiene cara de colectivo. En cambio, finalmente, acá son un cuadradito que están en mi pantalla. ¿Se entiende? Por eso digo, cuando uno dice lo neoliberal, no tiene solamente que ver con el orden económico. Por supuesto, está lo que dice Eugenia, lo que dice Branco, lo que dice Victoria, por supuesto. Y eso es lo que uno puede identificar. Pero me parece que esto otro que señala Foucault es que en cierta manera estos cambios en el orden cultural marcan fuertemente parte de los límites que precisamente también tiene las utopías, si ustedes quieren, de cambio a nivel societal. Bueno, precisamente cómo que se sale de esto, ¿no? ¿Cómo es y en qué medida, en cierta forma, la educación también se transforma en una vía de eso? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, les muestro dos facetas del neoliberalismo. Uno en la parte económica que podemos ver. Esta otra es más complicada, ¿eh? Esta es la que me parece que tiene otra temporalidad y que, insisto, no es menor los efectos que tiene en la educación. Bueno, podemos darle una vuelta más a esto del neoliberalismo, pero los invito a hacer una ronda de opiniones de ustedes y después volvemos a... Me interesa sobre todo, digamos, discutir esto. Profe, Sí, señor. a mí no me termina de quedar claro la diferencia entre liberalismo y neoliberalismo, porque Bien. el liberalismo también tiene presente esos elementos, el Bueno, elemento del esfuerzo personal, el elemento del retiro del Estado, o sea, también están esos elementos en el liberalismo. a ver, decía que el neoliberalismo es profundamente estatista porque necesita ese peso del Estado para regular en este sentido.
porque tiene que desmontar lo que antes había. En el liberalismo tradicional era un Estado que solamente se ocupaba de algunas cosas. Tenés razón lo de la meritocracia, pero te diría de que hoy está más discutida esta idea del mérito, porque sería más bien una sociedad no de meritocracia, sino de exitismo. Sería una sociedad más de... Mérito supone de que estamos todos en la misma punto de largada. ¿Se entiende? Es como empezamos todo con el guardapolvo blanco y la competencia por el talento se da. En esta idea de neoliberalismo, más bien es una sociedad de isla, de fragmentos, que ya no compiten entre sí. O sea, digamos, es una sociedad tan segmentada y los sistemas educativos son tan segmentados que en realidad no hay competencia. Hay fragmentos que al interior puede haber un poquito de competencia, pero en realidad ustedes ya no compiten con todos los que no terminaron la primaria, ni los que compiten los que no terminaron el secundario. Ustedes están en la cresta, digamos, de la ola. O sea, digamos, cuando la sociedad dejó de tener en su horizonte esa idea de un común que te marca, comilla, el efecto de competencia, vamos a llamarlo. ¿Se entiende lo que le estoy diciendo? En términos económicos, podríamos hablar de que el neoliberalismo estaría cómodo con los monopolios y los oligopolios, que el liberalismo los rechaza porque interrumpen la posibilidad de competencia. Te diría de que el capitalismo 4.0, que es el que estamos viviendo ahora, te diría de que estaría en contra de esa forma de lo que llamamos monopolio. Paradójicamente, ¿no? Paradójicamente. Casi te diría, es un capitalismo que se parece más a la... Si el modelo antes era la Ford, la multinacional, la Ford, la General Motors, bueno, todo eso está quebrado, ¿eh? Todas esas empresas están quebradas. Ahora el modelo es Amazon, es, digamos, Mercado Libre. O sea, estas empresas, digamos, en el cual, digamos, construye su monopolio alrededor de una forma diferente de intermediar en las relaciones económicas. Que, por ejemplo, ahora le están disputando a los bancos. Por eso es que tienen en cada aplicación, ¿viste? Te puedo pasar dinero, qué sé yo. Se dieron cuenta de que en realidad la economía digital podés bypassear a los bancos. Para decirles un dato, que yo puedo ganar si soy galperín de Mercado Libre, con la plata de ustedes no les cobro ninguna transferencia, ningún costo, cero costo. Lo que hago es trabajo con su dinero. Mientras ustedes lo tengan acá, yo lo puedo poner en un banco, un plazo fijo, hago una inversión, pero a ustedes no les cobro nada. Entonces, lo que te estoy diciendo de que estamos asistiendo a una suerte también de desanclaje de las formas del capitalismo y que tiene más que ver, en cierta manera, con estos otros cambios. Por supuesto, no quiere decir que no hay monopolios, por supuesto que, digamos, que la tendencia, en eso no se equivocó Marx, que efectivamente la lógica del capital es la desconcentración, sigue estando, etc. Pero las formas varían y que desde el punto de vista de los efectos en términos sociales también varía. Hace un ratito, cuando estaba preparando la clase, estaba leyendo de, por ejemplo, ahora hay una
terrible competencia en los proveedores de software educativos que quieren hacerle competencia a Zoom, a Meet, a Google, diciendo vamos a armar software educativos, plataformas digamos, adaptadas a este modelo virtual. Y para tratar de desbancar a Zoom, que han sido de las empresas que más han crecido y se han beneficiado con esto de la pandemia. Lo que estoy diciendo de que, digamos, la lógica de este neoliberalismo, digamos, mantiene estas cuestiones que tienen que ver con, digamos, la fuerza del Estado para marcar precisamente esta desregulación. En este sentido, digo, siguen siendo estatistas en el sentido de que de la importancia del Estado para generar estas, comillas, reglas libres del mercado. A diferencia de los antiguos liberales, que no consideraban que precisamente el Estado debía ocuparse de la educación, de la seguridad y para nada el aspecto económico, ¿no? Pero digo, vamos a analizar en el caso de la reforma de los 90, esto es un avance también, lo vamos a discutir más en el fondo. Cuando uno mira la reforma de los 90, son reformas que supusieron en la mayoría de los países inversión en educación. Claro, en el contexto de una desmonte de esas instituciones de bienestar en los países. Les doy, por ejemplo, un dato que fue en el caso de Argentina. Argentina, en la lógica neoliberal, transfirió las escuelas secundarias a las provincias, o sea, el Estado Nacional se alivianó, se sacó ese clavo y se los pasó a las provincias. O sea, el Estado se achicó. Las escuelas pasaron a otro orden, por supuesto. Por ejemplo, los sueldos que cobraban esos docentes pasaron a ser los sueldos de las provincias. No mantuvieron el mismo. Ahí hay una lógica clara, digamos, que vamos a llamar, digamos, de achicamiento, de descentralización por ajuste fiscal. Pero por otro lado, el Ministerio de Educación administró los créditos de los bancos, como el Banco Mundial. O sea, en un contexto de descentralización, el ministerio, digamos, tiene menos gasto y tiene más dinero. ¿Se entiende? Ya no tenía escuela para mantener, pero a su vez, digamos, administró los créditos para el área de educación. Bueno, uno de los beneficiarios de esa época va a ser las universidades. Porque al ministerio lo único que le quedó a su cargo fueron las universidades, porque las escuelas ya estaban a cargo de las provincias. Entonces, cuando uno mira el presupuesto del Ministerio de Nación, de esos años, no ve ajuste, ve aumento. Y eso no quiere decir de que no los hacía menos neoliberales. No los hacía menos neoliberales. Ahí ustedes tienen, para la próxima clase, el texto de Gustavo Gallo, que Gustavo Gallo analiza el presupuesto educativo en el periodo del menemismo y en el periodo del kirchnerismo. Entonces ahí van a ver las paradojas que hay, ¿no? O sea, que no basta esta idea de más o menos presupuesto, o achicar o agrandar. Y vamos a ver, como si fuera otro ejemplo que sí es interesante, que en los 90 y hasta el día de hoy, una lógica diferente, que es la idea de
competencia por proyectos educativos, que van a ser las provincias con las escuelas, la nación con las provincias y el Estado con las universidades. La idea de que armamos un programa que distribuye dinero contra presentación de proyectos. O sea, el dinero no va porque lo pide una institución, lo va a partir de una competencia con otras instituciones por cierto, digamos, a partir de presentar proyectos. O sea, hay una lógica diferente para distribuir el dinero. Pero eso, profesor, correspondería con la lógica neoliberal, porque se busca Exacto. justamente bienes de mejor calidad a un menor precio. Entonces eso justamente promueve la competencia. Es una característica neoliberal. ¿Está bien? Sí. Totalmente. Es más, ¿por qué es neoliberal, Branco? Porque eran instituciones públicas en el cual el dinero no se repartía así. El dinero se repartía según la necesidad de las instituciones en función de ciertos objetivos. O sea, ahí donde se ve claramente cómo se introducen lógicas de funcionamiento. Es como si ustedes le digan, miren, la nota de esta materia va a salir de un concurso de proyectos sobre qué hacer con la virtualidad. En ese concurso vamos a distribuir las notas en función de los mejores proyectos y así hasta los no tan mejores. El mejor proyecto va a tener la nota máxima, el segundo proyecto va a tener la nota siguiente, etcétera, etcétera. O sea, yo estoy en ese ejemplo, es muy burdo, por supuesto, muy burdo, pero el supuesto es de que no interesa en función del recorrido de ustedes, interesa en cuanto compiten con otros, que es otra cosa. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, estoy introduciendo una lógica que ni siquiera es meritocrática. Porque para ser meritocrática deberían ser los individuos en sus condiciones, etcétera, etcétera. Más bien sería una lógica más corporativa más que meritocrática. Bueno, esa modalidad desde los 90 hasta ahora sigue existiendo a nivel del Ministerio de Educación en ciertas áreas, que hay concursos de propuesta. Sin ir más lejos, en CONICET o en la Agencia de Promoción Científica se compite por proyectos. O sea, es una modalidad en el cual el supuesto es que esa competencia me marca las mejores, no mejores, no está bien dicho, me marca la calidad de las distintas propuestas. Que esa competencia me marca y me estimula la calidad de las propuestas. En realidad, el modelo es el modelo de una licitación. Vamos a licitar acá unas notas de historia y política y vamos a hacer un concurso entre los alumnos. Quien propongan proyectos de mayor calidad a más bajo costo. Muy bien, ¿qué opinan de eso? Tenemos unos minutitos más de clase. ¿Qué opinan de digamos, de esta discusión? O por lo menos me interesa que haya quedado un poquitito más claro sobre toda esta distinción, ¿eh? Uy, qué callados que se quedaron. No. Volvamos al neoliberalismo que hablaban.
por lo menos. Tanto progresismo se quedan todos callados. No, esto no va a andar así. Profe, Sí. yo me sumo a la recomendación de Byung-Chul Han. El enjambre está muy bueno. El libro habla de lo digital y de todo esto en la fase más digital. Nada, está bueno. Quizás a mí no se me complicó nunca la lectura con Byung-Chul Han, pero puede tener sus mañas. A ver. Argumente, compañera, a ver cómo es eso. ¿Cómo son las mañas de Byung-Chul Han? O sea, retoma muchos otros conceptos que ya los da por entendido. Digamos, toma muchos autores de Europa principalmente, o sea, conceptos que cuando lees los da súper entendidos, como que ni repara en que quizás no podés saberlos. Pero bueno, está bueno, o sea, a mí me gusta particularmente. Es una escritura muy ensayística, Rocío, o sea, no es un texto es recomendable para leer, pero no lo lean como si fuera filosofía así pura y dura. Tiene una escritura muy ensayística, hay un cierto esteticismo en su escritura, y más bien más sugiere que argumenta. Construye hipótesis más que argumenta, pero sin pedirle así una cosa, un discurso puro y duro, Rocío. Me parece interesante porque capta cierta sensibilidad. Sí, profe, perdón, justo ladró la perra. Que decía de que me parece interesante Byung-Chul Han en la sensibilidad que transmite de lo que está pasando en el tiempo presente, en la contemporaneidad. Sí, Rey, a mí me parece sumamente destacable que tipo escribe sobre, o sea, contemporáneo, lo cual es súper valioso también. A mí me gusta, como ya dije, todo lo que tiene que ver con lo digital y demás, y bueno, en ese sentido es muy bueno, o sea, a mí me gusta todo lo que escribe contemporáneamente, incluso está bueno como, bueno, ni hablar de que ahora lo digital pasa a ser, digamos, tiempo de ocio, que no es ocio, porque en realidad para el capitalismo de plataforma ese tiempo de ocio vale, entonces bueno, con todas esas cuestiones que las podés relacionar al capitalismo de plataforma, a la tecnología, a lo digital. Él incluso sostiene que vivimos en una ilusión de libertad relacionado a esto que vos decías hoy, de la libertad y demás, y nada, está bueno, es muy interesante. Sí, la verdad, pero por eso digo, me parece una serie de argumentos que polemizan con ciertas visiones que piensan que el capitalismo es todavía el capitalismo de Marx o el capitalismo de los 60, que visualizan las formas de dominación en las formas más anteriores, y no que las formas de dominación se vuelven más sutiles y menos evidentes en un sentido. Menos sólidas, no sé, yo lo relaciono con Bauman también. Bueno, Y tal cual. también está bueno como que no hay una solidez y esta estructura grande y amplia y que se perpetúa, sino que es líquido, que es más como que anda más variando, digamos, y en cambio continuo y no hay una solidez. Tal cual. Bueno, pero no nos disolvamos todavía, porque todavía faltan unas clases de historia y política antes de entrar en la liquidez total, ¿no? Pero vamos a dejar por acá, vamos a retomar en la próxima clase más en concreto. Yo tiré medio al voleo algunos rasgos de la política de los 90. Ustedes van a encontrar en los próximos videos un relato, una narrativa, cómo fueron las reformas y textos, pero la idea sería retomar en esta clave
de neoliberalismo y liberalismo y ver cuál es la especificidad de lo que llamamos neoliberalismo en el caso educativo para analizar la reforma de los 90 y que también nos ayude para leer desde ahí qué pasa en el ciclo de los 2000. ¿Les parece? ¿Puedo decir una cosa en Bueno, relación sí, a por esta? supuesto. Hay un autor que es filósofo que se llama Paul Preciado, Ujú. que también tematiza estas nuevas formas de capitalismo. Y Ajá. él considera que si Foucault consideraba que existía un biopoder en su época, ahora estamos en una era que le dice así, se llama farmacopornográfica. Es decir, los nuevos mecanismos de poder sería a través de las imágenes, de las redes sociales, de las hormonas y nada, los laboratorios, como cosas que no son visibles y que, como por ahí decía la compañera, son líquidas, fluidas, y que no llegas, ¿sabes? No son visibles, no como más invisibles, pero que tienen efectos en nuestros cuerpos y en nuestras vidas. ¿Cómo se llama el autor, Candela? A ver, ponerlo en el chat, así lo busco, porque no me suena. En donde También, tematiza, ay, perdón, no, que me gusta Preciado, que quizás algunos textos se encuentren como Beatriz Preciado porque hizo transición, por eso capaz, depende de qué año sea el texto, Ah, bien. se encuentra ese nombre, pero sí. Se llama Beatriz. Paul Preciado es el nombre actual, y bueno, bueno, donde tematiza esto es en Esto Yonki, Ujú. que creo que es un libro de 2008, ¿puede ser? No me acuerdo. Y Bueno, pero en ese momento era Beatriz. Candela, y repetime cuál sería el argumento que plantea él. Siento que lo que hace es como un seguimiento de Foucault, pero Foucault y después viene Deleuze y después viene Preciado, digamos, entre muchas comillas. Y lo que considera son estas nuevas formas de poder. Igual por ahí si lo lees, hay muchas, como que en el texto yonki hay feminismo, hay vida queer, hay de todo en un libro. Y la verdad, para mí me pareció magnífico ese libro. O sea, extraño leerlo. Esos libros que vos te acordás, lo lees y te queda. Bueno, buena recomendación, Candela. Prometo ahí, ya lo tengo en internet, así que ahora vamos a... Y veo que tiene muchas intervenciones públicas, en YouTube, conferencias y... dice, reconoce la influencia decisiva de Agnès Heller y Jacques Derrida. Muy bien. Tomamos nota entonces, Candela. Bueno, gracias. ¿Dejamos por acá? Dale. Chao. Chao, chao, chicos. Buena semana.